a su salón de clase. Buenas tardes, que Dios les bendiga. Por favor, acompáñenme en sus Biblias, vamos a la carta de Santiago. Estamos en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, y vamos a leer del 19 al 25. Vamos a leer del 19 al 25. Santiago, capítulo 1, 19 y 25. ¿Ya lo tienen? Así dice la palabra infalible de nuestro Dios. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde. Te alabamos, Señor, te exaltamos. Estamos tan agradecidos por tener tu palabra en nuestras manos, tener un lugar donde podemos reunirnos en tu nombre, por la familia en Cristo que tú nos has dado. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú abres nuestros ojos, Señor, que tú abres nuestro entendimiento para poder ver lo que tú tienes para nosotros. Gracias por poder abrir tus escrituras, Señor, y saber lo que es tu voluntad, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leímos del 19 a 25, pero el enfoque del día de hoy son versos 22 a 25. Y el tema que vamos a ver hoy es otra vez la palabra de Dios. Una vez más vamos a ver este tema hermoso de la palabra de Dios. Y es algo tan fundamental que necesitamos tener y entender, porque eso va a cambiar todo, cómo vemos el mundo, cómo sabemos qué es real y qué es falso. Va a cambiar cómo juzgamos las cosas, cómo decidimos qué hacer. Todo se basa en la palabra de Dios, si tenemos un buen entendimiento de cómo es y qué es la palabra de Dios. No se puede enfatizar suficiente el lugar de las Escrituras en la fe cristiana. Si no conocemos la palabra de Dios, no tenemos nada, porque no es algo místico el cristianismo. No es algo que más allá, sino que es aquí donde Dios se ha revelado a nosotros. Aquí es donde podemos saber lo que Dios nos ha dicho. Aquí es donde buscamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y hace unos días se celebró el Día de la Reforma. El 31 de octubre se celebra el Día de la Reforma. Y es un evento que sucedió en el año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia. Pero sobre todo este momento fue un regreso a las Escrituras. Se puede pensar en muchas cosas y todo lo que salió después dentro de la Reforma, pero más fue un regreso a las Escrituras. Vamos a regresar a lo que dice la palabra de Dios. Porque el argumento de Martín Lutero era que la práctica y las creencias de la iglesia en este tiempo no coincidían con la Biblia. Estaba viendo algo diferente.
Estaba viendo que la Biblia dice una cosa, pero las creencias y la práctica de la iglesia era otro. Y por eso se levantó y clavó su tesis ahí, para tener un debate, para empezar a platicar esas cosas. Él no quiso hacer una cosa grande, sino él quería platicar de las cosas, quería decir, ¿sabes qué? Eso está mal y hay que platicar para que todo se va de acuerdo a la palabra de Dios. Era sencillo su argumento, pero a la vez poderoso y peligroso. Entonces el motivo de Lutero no era dividir la iglesia, sino regresar a la enseñanza de Cristo. Porque si recuerdas, ¿cuál es la gran comisión que Dios nos ha dado? ¿Si todos lo saben? Dice en Mateo 28, 18. Acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es lo que se debe de enseñar? Lo que Cristo nos ha mandado. Los mandamientos, las palabras de Cristo. Eso es lo que se debe de enseñar. Y eso es lo que enseñamos. Por eso abrimos no estamos dando conocimiento humano, sino que abrimos esta palabra, la palabra de Dios, para exponer lo que dice aquí, para aprender. Aquí están las palabras de Cristo. Y Lutero empezó el movimiento protestante. Y todo pasó porque Lutero no pudo pasar por alto ver lo que hacían en el nombre de Cristo con lo que realmente hacían las palabras de Cristo. Eso fue la cosa que no pudo superar. No pudo superar, le dio un enojo justo así, porque estaba viendo que Cristo decía ciertas cosas y la iglesia en su nombre hacía cosas muy diferentes. Es curioso que se ha olvidado mucho la causa de la reforma, porque Lutero cuestionó lo que estaba haciendo la iglesia, pero en base de la palabra de Dios. Muchas veces hoy en día es algo que no queremos que se haga. No queremos que evaluamos lo que hacemos en la iglesia. Es que preferimos seguir con lo que estamos haciendo. Pero había un dicho que salió de la reforma, siempre reformando, que la iglesia siempre debe de ir a las Escrituras. Siempre debemos evaluar lo que estamos haciendo para asegurar que lo que hacemos va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces tenemos que usar ese discernimiento. ¿Cómo peleó Lutero? Es lo que está sucediendo, pero la Biblia dice así. Y ahí terminó su argumento. No fue más allá, sino que la Biblia dice así y así debe de ser. Lo que podemos ver es que Jacobo tenía la misma importancia en la Biblia. Aquí estamos viendo aquí en la carta de Santiago y está tantas veces nos dice, está hablando, poniendo en alto la palabra de Dios. Porque en el cristianismo no hay una autoridad más alta que la Biblia. Todo argumento se debe terminar. ¿Qué dice la Biblia? Y si algo que no están de acuerdo con la palabra de Dios, se debe rechazar, se debe de cambiar. Y todos debemos estar de acuerdo que se tiene que cambiar. Jacobo consideraba que la Biblia era de suma importancia. Y podemos ver en la sección que estamos viendo ahorita en el versículo 18, aquí en la carta de Santiago. Nos dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, la Biblia, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo? Que somos salvos por la palabra de verdad. Y otra vez en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia, reciben ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Otra vez está hablando de la palabra de Dios que es poderoso para salvar sus almas. Es algo que dice que debemos recibir con humildad, esa palabra implantada, la misma palabra de Dios. Y si nosotros reconocemos que somos pecadores y que hemos ofendido un Dios santo, no hay algo mejor que saber que hay esperanza. No hay algo mejor que saber que estas palabras nos van a decir cómo podemos tener paz con Dios. Hay mucha gente que no tenga paz con Dios. Mucha gente que están perdiendo sus vidas buscando cómo apagar su conciencia.
Pero aquí podemos encontrar cómo tener paz con Dios. Porque dice Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Entonces Jacobo tenía la palabra de Dios tan alto en sus pensamientos. Y vimos la semana pasada cómo debemos de recibir la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Debemos recibirlo con humildad, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Debemos ser prontos para oír. Debemos dejar que la palabra de Dios nos hable. Debemos ser tardos para hablar, no cuestionando lo que dice la palabra de Dios. Y tardos para la ira, no enojándonos por lo que dice, sino aceptándolo como la palabra de Dios. Porque es su palabra que nos puede salvar. Por eso es muy limitado cuando vamos evangelizando a la gente. El testimonio que tenemos es de muy poco valor, porque son las palabras de Cristo que puede salvar a uno. No necesitan saber de nosotros, necesitan saber de Cristo. Entonces tenemos que recordar eso. Y luego nos vamos al pasaje de hoy, versículo 22. Aquí en Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañen a sí mismos. Pues Jacobo nos habla aquí de dos tipos de personas, ¿verdad? Los que hacen la palabra de Dios y los que solamente oyen la palabra de Dios. Entonces, que preguntarnos el día de hoy, ¿cuál somos nosotros? ¿En qué categoría nos quedamos nosotros? ¿Somos los que hacemos la palabra de Dios o somos los que solamente oyen? Y nos va a decir las características para poder identificarnos. Así que mientras estamos en este tiempo, hay que estar reflexionando. ¿En qué lado estoy? ¿Soy alguien que está nada más oyendo la palabra o realmente soy un hacedor de la palabra de Dios? Pero los que hacen la palabra de Dios, obviamente también oyen la palabra de Dios. Si no, ¿cómo van a saber lo que dice para ponerla en práctica, verdad? Los oidores solamente oyen, nada más, pero los hacedores oyen y ponen en práctica. Jacobo nos dice qué es lo que es ser solamente un oidor de la palabra. Entonces, primero es esa exhortación, este mandamiento que seamos hacedores de la palabra. Pero el versículo 23 nos va diciendo cómo es un oidor. Vamos a empezar con cómo es un oidor de la palabra de Dios. Nadie quiere ser así, ¿verdad? Sabemos qué es lo que no debemos de ser. Pero yo creo que a veces nos sorprende lo que nos dice Dios a través de su palabra. Versículos 23 y 24 dice así. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Entonces aquí se compara un oidor de la palabra a un hombre que mira su rostro en el espejo. Los espejos en aquel tiempo no eran como los nuestros hoy en día. No eran de vidrio como tenemos ahorita, tan claro que podemos ver cada detalle. Hasta hoy en día hay unos que magnifican también, ¿verdad? Para que ves más de cerca todo. Pero ese tiempo era un pedazo de metal pulido y esos eran sus espejos. Entonces no tenían que ver con la misma claridad. Pero aquí habla de alguien que mira su rostro en el espejo. No nada más de pasadita, pero sí mirando para ver qué es el reflejo que sale de este espejo. A veces ellos tienen que mover un poco para poder ver bien, pero está hablando de que un oidor de la palabra es alguien que mira su rostro natural en el espejo. Después de irse se olvida de qué clase de persona es. A lo mejor nos parece bien raro eso, ¿no? ¿Cómo es posible que alguien que ve su propio rostro y luego se olvida? Pues eso es lo que está diciendo Jacobo aquí. Es ilógico que alguien al verse en el espejo no hace algo al respecto, no hace cambios, no recuerda cómo es. Ese es el punto que nos quiere enseñar Jacobo aquí. No debe de ser así, es algo ilógico, algo que no debe de ser. Pero se está viendo, se mira en el espejo para ver si hay algo que arreglarse, si tiene que peinarse o no.
pero se va y totalmente se le olvida. Entonces, ¿de qué le sirvió este hombre mirarse en el espejo? ¿De qué le sirvió? Estaba ahí mirando su rostro en el espejo. ¿De qué le sirvió? Nada, ¿verdad? De nada le sirvió. Es lo que pasa con alguien, nada más es un oidor de la palabra de Dios. Viene a la iglesia, canta canciones, escucha predicaciones, lee la Biblia. Tú puedes hacer todas esas cosas y todavía no ser un hacedor de la palabra de Dios. Tú puedes venir los domingos, los martes, los jueves. Tú puedes cantar con todo gusto para que toda la iglesia oye tu voz. Tú puedes estar siempre escuchando predicaciones. Tú puedes leer la Biblia, estudiar la Biblia. Eso no te hace un hacedor de la palabra de Dios. ¿Qué tiene de mal estas actividades? Nada. Son puras cosas buenas, ¿verdad? Son cosas que nosotros debemos de hacer. Son cosas que nos van a ayudar en nuestra vida espiritual. Nos va a ayudar para conocer mejor a Cristo, conocer su palabra, conocer su voluntad, saber más acerca de este grandioso Dios que nos ama y que aunque éramos enemigos, envió su Hijo a morir por nosotros. Todo eso nos va a ayudar para tener una mejor relación y realmente conocer el verdadero Dios. Algo más triste hoy en día es que hay mucha gente hablan de Cristo, pero no es el Cristo de la Biblia. Tanta gente hablan de religión y de la iglesia y de Dios, pero no es el Dios que se ha revelado a través de esta palabra. Es tan triste. Pero todas esas cosas son buenas, pero falta algo. Poner por obra lo que dice la Biblia. ¿Cómo es posible que no lo hagan? A lo mejor nos preguntamos, si estás haciendo todas esas cosas, si estás en la palabra de Dios, escuchando, se pone por obra. Pero pasa. Sí sucede. ¿Y cómo se ve? Pues la Biblia nos dice, no robes más. Pero algunos siguen de compañía de luz. La Biblia dice que seamos honestos. Pero algunos siguen dando sobornos a la policía. La Biblia dice que debemos huir de toda inmoralidad. Pero algunos siguen en relaciones indebidas antes del matrimonio y algunos de plano rehúsan casarse. No podemos dar una lista exhaustiva, pero es muy común solamente oír la palabra de Dios. Oímos lo que nos gusta, ponemos lo que es fácil dejar. Si alguien me dice, pues tengo que dejar de drogarme, pues bien fácil, nunca lo he hecho, pues nada más no empiezo, ¿verdad? Pues no. Pero para otras personas quieren dejar porque es algo que están acostumbrados de hacer. Entonces cada uno de nosotros tenemos diferentes tentaciones, diferentes luchas. Entonces un oidor de la palabra, que solamente es un oidor de la palabra, a lo mejor no rechaza toda la palabra, pero no hace lo que sabe que debe de hacer. ¿Y por qué no lo hacen? A lo mejor uno puede decir, es que están acostumbrados de hacerlo. Están acostumbrados de vivir en esta manera. ¿Es buena razón? No, ¿verdad? ¿Por qué? En Cristo somos nuevas criaturas, ¿verdad? Cristo nos llama a ser diferentes. En 1 Corintios capítulo 5 nos habla de una lista de pecados que estaba dentro de la iglesia de Corinto. Pero se dice, y así eran algunos de ustedes. Hablando de su vida anterior, pero ¿qué está diciendo? Que ya no son. Lo que hacían antes ya no lo están haciendo, porque Cristo ya cambió su vida. Cristo ya cambió su corazón. Ya tienen otros deseos. Entonces en Cristo somos nuevas criaturas. Y aquí en Santiago capítulo 4, versículo 17, nos dice, y aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ese es un versículo bien duro para nosotros, ¿verdad? Está tan difícil, porque no solamente no hacer lo malo, sino que tenemos que hacer lo bueno. Si lo hacemos, sabemos qué debemos de hacer y no lo hacemos, es pecado. Es igual de hacer algo indebido, porque esto mismo es un pecado. Pero hay algo mucho más grave. Uno puede no hacerle caso porque no cree que haya consecuencias.
Podemos ver eso. A veces llegamos a un semáforo, ¿verdad? Y ahí está alguien y dice, pues, ay, todavía alcanzo. Entonces se pasa el semáforo rojo, ¿verdad? Pues está rompiendo la ley. Pero como no hay patrulla cerca, pues dice, pues no hay problema. Pueden pasar y no hay consecuencias. Pero todavía hay otra razón más grave. Muestra el corazón. No cree que la autoridad está sobre uno. Yo creo que ese es el punto. Cuando alguien solamente es un oidor de la palabra de Dios y no un hacedor de la palabra de Dios, cree que la autoridad de Dios no está sobre uno, no está dispuesto a ponerse bajo la autoridad de Dios. Porque no está diciendo que la autoridad de Dios no está sobre uno. Está diciendo que la palabra de Dios no tenga autoridad sobre su vida. A lo mejor la persona no está diciendo con sus palabras, a lo mejor con sus palabras dice todo lo correcto, pero sus acciones muestran. Porque si realmente creyera que la palabra de Dios tiene autoridad sobre su vida, lo va a obedecer, va a hacer lo que dice. A lo mejor no está diciendo con palabras, pero escucha, va a las reuniones, lee la Biblia, pero no reconoce la autoridad de Dios. Fíjese lo que profetizó Isaías, en Isaías capítulo 29, 13. Dijo Dios entonces al Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. No lo están haciendo. Está adorando a Dios con puras palabras, pero no de corazón. No está haciendo lo que debe de hacer. Alguien que es solamente un oidor de la palabra de Dios está diciendo, Dios, tu palabra dice así, pero yo voy a vivir mi vida a mi manera. Es lo que uno está diciendo cuando es solamente un oidor de la palabra de Dios. Diciendo, Dios, no me importa lo que tu palabra dice, yo voy a vivir como yo quiero. Básicamente está diciendo que sabe mejor que Dios cómo deben vivir. Están diciendo que sus emociones o su entendimiento es más importante de la palabra de Dios. Y a veces lo tomamos como esta persona, como pobrecito, no sabe mejor. Pero si ya se ha hablado, si ha escuchado, si ha llamado la atención de lo que está haciendo y todavía no quiere cambiar, ¿qué significa? Que hay algo muy peligroso ahí. Es una cosa pecar por no saber, pero es totalmente diferente ya que uno se ha confrontado y sigue en el pecado. Fíjese, Mateo 18, cuando Cristo nos enseñó cómo debemos de aplicar la disciplina en la iglesia. ¿Cómo se debe aplicar la disciplina en la iglesia? Dice Mateo 18, 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Eso es un oidor de la palabra. Aún confrontado con la verdad, confrontado con la Biblia dice así y tú estás comportando en otra forma, no quiere aceptarlo, no quiere cambiar. Dice que sea para ti como el gentil y recaudador de impuestos. Se debe dejar de tratarlo como hermano en Cristo, como parte de la familia en Cristo. Y se debe de tratarlo como es, parte de la obra misionera. Algo que tenemos que alcanzar con la palabra de Dios. Alguien a quien debemos evangelizar, porque está mostrando que no tiene a Cristo en su corazón, porque rehúsa obedecer. ¿Y cómo se debe de confrontar a alguien? Con la palabra de Dios. No de acuerdo a lo que nos gusta o por alguien que nos haya hecho, sino la palabra de Dios dice así. Y ahí debe de parar todo argumento. Aquí en versículo 22 nos dice, no solamente oidores,
que se engañan a sí mismos. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Es otro tema que hemos visto ahorita varias veces últimamente. ¿Por qué se engañan a sí mismos? Porque piensan que estén bien, pero no están. Están cerca de todas las cosas de Dios, todas las cosas buenas. Como digo, pueden venir a la iglesia, escuchar las predicaciones, cantar las canciones. Pueden participar sirviendo en diferentes ministerios inclusive. Pero no están haciendo lo que Dios manda. Estando cerca, pero en desobediencia. Por eso se engañan a sí mismos. Por eso Mateo 7:21 nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Fíjese, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practiquen la iniquidad. Estas personas de que está hablando aquí Cristo en el Sermón del Monte, dicen, Señor, Señor, están haciendo todo en el nombre de Cristo. Están cerca, están involucrados, están participando, pero no tienen a Cristo. No están haciendo la palabra de Dios. Son oidores solamente. Están cerca, sí, pero no tienen. Es algo bien triste. Luego nos dice cómo es un hacedor de la palabra de Dios. En el versículo 25. Versículo 25 nos dice, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Primero hay que notar la diferencia entre un oidor y un hacedor. ¿Qué dice el versículo 23 acerca del oidor? El oidor es alguien que mira, ¿verdad? Versículo 23, es semejante a un hombre que mira su rostro natural. Pero ¿qué dice el versículo 25 acerca del que hace? Mira atentamente. No es lo mismo. No está buscando con la misma intensidad. No está mirando con el mismo interés de saber qué hay ahí. El oidor mira, pero el hacedor mira atentamente. El oidor mira para tener una idea, más o menos, pero como fue nada más apenitas viendo, no se acuerda y no lo ponga en práctica. Nada más tiene una idea de cómo se ve y luego se olvida inmediatamente. Pero lo que hace diferente al hacedor es que el hacedor realmente quiere saber. El hacedor de la palabra de Dios quiere saber, entender, quiere procesar lo que dice aquí. Quiere entender cómo va todo junto, qué es lo que Dios está diciendo, entender cómo es lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. El hacedor quiere saber los detalles, el por qué. No está satisfecho con un conocimiento básico, sino quiere saber más. Y cuando dice mira atentamente, ¿qué dice? Que esta persona está tomando el tiempo. Tomando tiempo para tener conocimiento más completo. Está esforzándose. Está diciendo, mira, son muchas palabras aquí, ¿verdad? ¿Cuántas páginas no hay? Hay muchas palabras. ¿Cuánto tiempo tardamos en aprender todo eso? Pues nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a terminar de aprender la palabra de Dios. Por eso hay gente que ha estudiado por toda su vida y lo siguen aprendiendo. Porque siempre hay más que saber. Pero un hacedor de la palabra está mirando atentamente esa palabra porque quiere saber. Quiere tener la panorama completa. A veces me ha tocado gente que hace preguntas y buenas preguntas acerca de la Biblia. He tenido gente que me hace buenas preguntas de por qué es eso, qué significa otro. Y si puedo les contesto, si no, busco respuesta para contestarle. Pero ¿sabes qué a veces me pasa? Que alguien me hace una pregunta y empiezo a contestarle cuando ya está diciendo otra cosa. ¿Qué significa?
que realmente no quiere saber. Tiene la duda, ha visto algo que no sabe, se ha dado cuenta, hay algo aquí que no sé, pero que pues no le importa saber la respuesta. Hace la pregunta, pero luego sigue porque realmente no está buscando una respuesta, sino que está dando cuenta de algo que no sabe. ¿Eso es alguien que está mirando atentamente? Claro que no. ¿Y qué es lo que está mirando atentamente el hacedor? Aquí versículo 25 nos dice, pero el que mira atentamente, ¿qué está mirando? A la ley perfecta, la ley de la libertad. Esas son las dos formas que Jacobo aquí está describiendo la palabra de Dios, la Biblia. Entonces está hablando de la Biblia, pero nota la diferencia. Hasta ahorita, ¿cómo se ha hablado Jacobo acerca de la palabra de Dios, la Biblia? Como palabra de Dios, ¿verdad? Palabra de Dios, palabra de verdad. Así lo ha dicho en versículo 18, palabra de verdad. 21, la palabra implantada. 22, hacedores de la palabra. Pero ahora cambia cómo está describiendo y lo ponen diferente. A veces escuchamos palabra de Dios y pensamos, qué bonito que Dios me habla. Esa es la palabra de Dios y entendemos eso. Pero cuando escuchamos ley, ¿qué pensamos? Cuando escuchamos la palabra, la ley, ¿qué sucede en nosotros? No nos gusta, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es algo, algo que me está diciendo. Pero cuando alguien nos dice que esa es la ley, es algo que somos obligados, ¿verdad? Es algo que se tiene que cumplir. No es algo, ¿cuántas leyes hay aquí en México que tú puedes decidir si quieres seguirlos o no? ¿Alguien sabe? Me imagino que ninguno, ¿verdad? Una ley es una ley. Es algo que se tiene que cumplir. Y algo que alguien va a asegurar que se cumple. Porque no nos gusta. No nos gusta escuchar cuando dice la ley. Es algo más severo, una obligación. Creo que Jacobo aquí está ayudándonos a entender algo muy importante acerca de este libro que tenemos aquí, que estamos estudiando. Jacobo quiere ayudarnos a ver que no son sugerencias. Ese es el manual de la vida. Eso es lo que como Dios se ha revelado a nosotros. Esas palabras divinas. Por eso dice Pablo a Timoteo que toda esa palabra es inspirada, salió de la boca de Dios. No es cualquier cosa, sino que ese es Dios hablando. Y yo creo que Jacobo quiere llamarnos la atención porque está diciendo, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y no es que podemos decidir qué parte sí, qué parte no. La parte que nos gusta, la parte fácil, no. Toda la palabra. No son sugerencias, son mandamientos. Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Entonces aquí Jacobo nos está dando dos diferentes descripciones de la ley perfecta y la ley de la libertad. Primero, la ley perfecta. ¿Qué significa? Que no hay lugar para mejorar. En Salmo 19, versículo 7, dice así, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. No hay lugar para mejorar. La ley perfecta. Perfecta significa completa, no falta nada. No hay algo para añadir, no hay algo para quitar. Las leyes deben de ser por nuestro bien, por nuestra protección. Y así es cada mandamiento que Dios nos ha dado. Es perfecto para todos. La ley de Dios para cada uno de ustedes es igual a la ley para mí. Es el igual para la persona que está a otro lado
del mundo, la ley de Dios aplica para todos de la misma manera. Dios no hace excepción de personas y su ley es igual, es para todos y es lo mejor. No se puede mejorar y no falta nada. Qué bueno es Dios que nos dio completo todo lo que necesitamos. Por eso también Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. No hay nada que necesitamos para vivir la vida en Cristo, para vivir vidas de piedad, para vivir vidas que agradan a Dios. No hay nada que necesitamos más de lo que está aquí. Aquí la Biblia está completo. Por eso ya no está añadiendo más páginas. Por eso ya no hay más libros aquí que se están añadiendo. La Biblia que tenemos es la misma que vamos a tener. Dios va a preservar su palabra, pero está completo, no falta nada. Y lo que Él dice es perfecto para ti. Piénsalo un poquito. Lo que Dios te está diciendo aquí, los mandamientos que existen, son perfectos para tu vida. Si tú lo crees o no, si tú estás de acuerdo o no, no importa. Lo que importa es lo que Dios ha dicho. Y eso es lo mejor para ti. Porque Dios es el omnisciente, el Dios todopoderoso. Él ha visto todo. Dios está fuera de tiempo. Él sabe cómo va a terminar todo. Todo está en su control. Entonces, ¿quién sabe mejor qué se necesita la humanidad que Dios? El Señor. El que ha diseñado todo. Y luego nos dice, no solamente la ley perfecta, pero la ley de la libertad. ¿Cuántos al escuchar esto piensan que hay una contradicción ahí? ¿Cuántos al escuchar la ley de la libertad piensan, ¿cómo es posible una ley que da libertad? No es la ley para restringir nuestros movimientos, no es la ley para controlar lo que estamos haciendo. ¿Cómo es que una ley nos puede dar libertad? Pues aquí dice Jacobo, que así es una ley de la libertad. Habla otra vez, dice la misma frase en el capítulo 2, versículo 12. ¿Qué es lo que convierte la ley de algo malo a una ley que te da libertad? Pues depende cuál es tu fin. Depende de lo que estás buscando. Si estás buscando tu propia voluntad, si estás buscando vivir tu vida a tu manera, si tú piensas que tú sabes mejor que Dios cómo llevar esta vida, qué debes de hacer. Si tú sigues buscando y creyendo tus emociones y quieres seguir al mundo en vez de Dios, entonces la ley va a ser una carga. Entonces la ley es algo que te va a restringir, no te va a permitir, vas a sentir el peso encima de ti. Porque la ley de Dios siempre va a refrenar la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa. La ley siempre va a refrenar eso. Y no va a permitir que lo hagamos. Entonces, si ese es tu fin, hacer tu propia voluntad, entonces vas a sentir el peso siempre. Y vas a sentir una carga. Va a estar siempre encima de ti. Por eso hay muchos que intentan cambiar su vida por su propia fuerza, pero se dan por vencidos, porque no pueden. Intentan salirse de la ley de Dios, pero no pueden. Dios quiere lo mejor para ti. Si tú estás convencido de que lo que Dios manda es lo mejor para ti, entonces vas a querer lo que Dios quiere para ti. Eso es lo que hace la diferencia. No es controlar lo que podemos hacer, sino es una guía para vivir esta vida al máximo, para vivir una forma que agrada a Dios, donde no tenemos que arrepentirnos por nuestros hechos, porque hemos hecho las cosas de acuerdo a lo que Dios dice. No para lastimar a la gente que amamos a nuestro alrededor. Si confías en la bondad de Dios, te va a dar libertad. La libertad de saber que Dios quiere lo mejor para ti. Y no tienes que estar adivinando qué es lo que debo de hacer, sino aquí vas a encontrar.
Te va a quitar de la duda. ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo debo vivir? ¿Eso es lo que Dios quiere para mi vida o no? Para tomar decisiones. Vas a saber porque aquí nos dice. Entonces, si tú crees que Dios es bueno, que Dios sabe todo, que Dios está usando todo para el mejor fin, entonces la ley te va a dar libertad. Te va a dar libertad porque no vas a estar buscando por qué camino, sino tú sabes, es por aquí, donde dice la palabra de Dios. Y volvamos al oidor que no confía que Dios sabe que es mejor para sí. El hacedor es lo contrario, el hacedor sí sabe lo que Dios quiere es lo mejor. Sabe que Dios está buscando lo perfecto. Y por eso Jesucristo dijo en Mateo 11, a partir del 28, vengan a mí todos que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y harán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Pero solamente si estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, solamente si realmente confiamos en Dios, en lo que Dios está haciendo. Ponemos a un lado lo que nosotros pensamos, ponemos a un lado lo que nosotros sentimos y vamos a guiar nuestras vidas por lo que sabemos que es verdadero, lo que está aquí en la Biblia. Aquí en el versículo 25 seguimos leyendo, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué más dice aquí? No es suficiente mirar atentamente a la ley, sino permanecer y hacer. Tenemos que permanecer en la ley. No es un día nos gusta y pasamos, a veces así empieza el año, ¿verdad? ¿Cuántos no han hecho este año sí voy a leer toda la Biblia? Y intentamos en unos días leer toda la Biblia. Y pasan las cosas en la vida y estamos bien ocupados y ya estamos atrasados en lo que queremos hacer y poco a poco vamos dejando. Y ya nunca salimos de Génesis, ¿verdad? ¿A poco no? A veces así sucede. Porque queremos todo, pero no es hacer todo un jalón, sino que es permanecer, ser fiel, poco a poco, pero constantemente estar ahí en la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que realmente amarlo. El Salmo 119, versículo 97 dice, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Primeramente el salmista está diciendo, cuánto amo tu ley. Eso es muy importante. Está diciendo, usando la ley como la palabra de Dios, cuánto amo tu ley. Si no amamos la ley, si no lo reconocemos por lo que es realmente la palabra de Dios para nosotros, no vamos a permanecer. No vamos a querer cada rato que tenemos chance estar ahí leyendo. ¿Cuántas veces al día no abrimos nuestros teléfonos de ahí ver qué está nuevo, qué están posteando, qué está diciendo estas personas y otras personas? Tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para estar viendo todo lo que está pasando alrededor. O al mismo tiempo podemos ir y leer la palabra de Dios. Es gratis. Ahí todos pueden tenerlo tan cerca como a ver qué está pasando en el Face. Pueden ver lo que Dios dice y aprenderlo mejor. Hasta te puede leer. Entonces no tienes que estar leyendo. Pero cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces para permanecer es durar, es ser constante. No aprender todo este libro en un día, sino que sea la meta para la vida. Todos los días pasar tiempo en la palabra de Dios. Todos los días pasar tiempo. Y mejor si se puede en el principio del día. Porque ustedes saben cómo va el día, ¿verdad? Empiezas y ya tienes buenas intenciones, al rato lo voy a hacer. Pero una cosa sucede, otra cosa, y al final, pues nunca se abrió. Ya cuando llegas al domingo, ahí sacudes la Biblia para traerlo, porque pues ya se llegó el polvo, ¿verdad? Porque así somos ocupados. Si no hacemos intencionalmente leer la palabra, pasar tiempo, muchas veces no sucede. Pero no es cuestión de una hora, unos días,
sino es cada día, de cada mes, de cada año, por el resto de tu vida. Pero si no amas la ley, si no lo reconoces por lo que es, va a ser una carga. Tengo que hacerlo. Y vas a dejar de hacerlo, porque no es algo que nace, no es algo que realmente quieres hacer. Y ahí es cuando no es la ley de la libertad, sino que es una restricción, un peso sobre tu vida. Muchas veces queremos respuestas rápidas y queremos saber suficiente en un corto tiempo. Pero la verdad es que hemos hecho un desastre en nuestras vidas en años de errores. Y luego queremos que Dios arregle todo en cuestión de días. Y no sucede. Dios sí podría hacerlo, pero yo creo que no aprenderíamos las lecciones, ¿verdad? Si no tuviéramos que pasar preparando el daño que hemos hecho. Somos muy dados de olvidar. Necesitamos que Dios cambie nuestra forma de pensar. Y eso toma tiempo. Al final del versículo 25 nos dice, este será bienaventurado en lo que hace. Termina con esta promesa. Un hacedor de la palabra de Dios será bienaventurado en lo que hace. Y es muy parecido a lo que dice el Salmo 1. El Salmo 1:1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. ¿Recuerdas cómo son los oidores? Se engañan solos. Piensan que tienen lo suficiente. Piensan que están ganando algo con Dios. Piensen que están ganando favor con la gente a su alrededor, pero están perdiendo todo. Pero el que hace la palabra de Dios, este será bienaventurado en lo que hace. Dichosos, bienaventurados son los que hacen la palabra de Dios. Es mucho más que éxito en lo que hace, sino que es tener una buena relación con nuestro Salvador. En Romanos 2:13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. La justificación es un regalo de Dios. Que cuando estamos delante del trono blanco, Dios va a ver la justicia de Cristo sobre nosotros y no nuestros pecados. Eso es lo que significa. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Sabemos que no es toda la ley de Moisés, no es eso que tenemos que cumplir. Las cosas ceremoniales ya no aplican para nosotros. Todas esas fueron cumplidos en Cristo Jesús. Hay otras las leyes civiles que eran para el pueblo de Israel. Y hay mucho para aprender de esas dos categorías, pero no están sobre nosotros. Tampoco las bendiciones y las maldiciones del final de Deuteronomio. Esos eran para el pueblo de Israel. Y es bueno para aprender, para ver lo que Dios está diciendo. Y hay muchas verdades que ahí se encuentran. Pero no somos obligados a cumplirlo. Pero la ley de Dios sí. La ley moral. Las cosas que están escritas aquí son para nosotros. Entonces tenemos que cumplirlos. Y eso afecta el resto de nuestra vida. Si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, si estamos haciendo la palabra de Dios, ya no vamos a gastar esfuerzo y energía en lo que es contrario de la voluntad de Dios. Vamos a causarnos muchos menos dolores de cabeza por problemas causados por nuestros propios deseos carnales. Digo mucho menos dolores porque todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, entonces todavía batallamos y luego hay problemas. Pero vamos a tener mucho menos si estamos intentando vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí en esta carta de Santiago, Jacobo nos está diciendo muchas cosas. Tiene la palabra de Dios en alta estima. Pero también aquí Jacobo muchas veces se compara al Sermón del Monte, porque él agarró muchas cosas de ahí.
Y podemos ver que Cristo habló de este mismo tema al final del Sermón del Monte. En Mateo capítulo 7, versículo 24. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Las palabras de Cristo, lo mismo. Ahí yo creo que Jacobo está agarrando. A lo mejor estaba ahí, a lo mejor escuchó después, a lo mejor estaba leyendo de diferentes relatos que estaba pasando por ahí. Pero está diciendo lo mismo aquí Cristo. Él pone primero las personas sabias, ¿verdad? El que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Fíjese, primero dice, será semejante a un hombre sabio. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuánta gente que realmente quiere saber y quiere hacer lo correcto? ¿Cuánta gente está buscando agradar a Dios? Esa es la persona que escucha, que oye esas palabras y las pone en práctica. Si hacemos eso, tenemos algo fuerte en que pararnos. Estamos bien parados sobre la roca, sobre la palabra de Dios, sobre Jesucristo mismo. Si escuchamos las palabras de Cristo, las ponemos en práctica, no hay nada que nos puede venir, nadie puede venir a acusarnos si estamos haciendo las cosas bien. Es cuando hacemos las cosas malas, ¿verdad?, que la gente viene y nos pueden acusar. Pero si estamos haciendo las cosas bien de acuerdo a la palabra de Dios, no hay nada, somos firmes y fuertes, porque podemos pararnos diciendo, Dios dice así, y así estoy viviendo mi vida. Tenemos algo para respaldar lo que estamos haciendo. Tenemos algo para usar, para checar si estamos haciendo lo correcto o no. Aquí tenemos todo, mis hermanos, lo que nosotros necesitamos. Nada más tenemos que creer que aquí está y aprenderlo y ponerlo en práctica. Es lo que está el día de hoy. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. En la parábola de Cristo, ¿qué pasó con el que nada más oye las palabras y no las pone en práctica? Versículo 26. Un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Y yo creo al final esta persona quedó pensando, ¿qué pasó? ¿Por qué me sucedió eso? Y todo porque no puso por obra las palabras de Cristo. Tenemos que conocer la palabra. Aquí es un mandamiento, no es una sugerencia. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué tenemos que hacer? Aprenderlo, aplicarlo, dejar que este sea nuestra guía. Y cuando hay algo aquí que va en contra de lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué vamos a querer? ¿Buscar razonarlo en diferente forma? No, hay que cambiar lo que estamos haciendo. Hay que poner como nuestra máxima autoridad. Hay que hacer lo que nos dice. Hay que creer que Dios nos está hablando y que ese libro, no adoramos este libro. Luego he escuchado gente que dice, no, para ustedes es el Padre, Hijo y las Santas Escrituras. No, es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos conocer al Padre, Hijo y Espíritu Santo? Solamente a través de este libro. Así Dios nos ha hablado. Dice Hebreos 1:1 que en los últimos días nos habló a través de su Hijo Jesucristo. Y ahí es donde terminó la revelación. Aquí tenemos todo. No hay algo que tenemos hoy que no tenían al final cuando terminaron los apóstoles. Ya estaba todo y tenemos todo lo que nosotros necesitamos. Entonces hay que ser hacedores de la palabra.
ser sabios, buscar agradar a Dios en lo que estamos haciendo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque aunque a veces es duro, a veces nos confronta con algo que no está bien en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos dices las cosas como son. Te pedimos, Señor, danos la humildad para recibir tu palabra. Danos la humildad para recibir tu palabra por lo que es. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios. No permites, Señor, que andamos en otra, pensando que nosotros sabemos mejor que tú. O que tu palabra no tiene autoridad sobre nosotros. Mucho menos creer las mentiras que no toda la palabra de Dios está aquí. O hay partes que son más inspiradas que otros. Que creemos del principio a final todo lo que dice aquí. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.